El Señor sigue mostrándonos que así como le dijo a Pedro, Pedro, te haré pescador de hombres. Y después de pasar ese periodo tan difícil, de ver morir al Señor, para ellos fue muy difícil. Ellos creyeron que quizás habían quedado desamparados, pero no. El Señor venía de nuevo y venía en el lugar donde los encontró, en la mar, donde alguna vez, cuando llegó y Pedro cansado toda la noche de tratar de pescar, y el Señor le dice, vamos Simón, de nuevo adentro. Señor, he tratado de pescar toda la noche. Vamos adentro. Boga mar adentro. Y vuelve a lanzar la red. Toda una noche un pescador experto. Y sabe que a veces nos pasa así. Señor, tú me has adiestrado. Tú me has enseñado tus milagros. He trabajado incansablemente por mi casa, por mi familia y mi nación. Y no he pescado nada, Señor. Pero el Señor le dice, boga mar adentro. Ve a las profundidades, donde está mi presencia, donde te puedes levantar aún del dolor, de la muerte, de la enfermedad, de la soledad. Y vuelve a lanzar la red. Solo tienes que ir más adentro. ¿Sabe, mi hermano, que cuando ya no podemos más, solo tenemos que ir más adentro, donde está su presencia? Él nos lleva, Él nos acompaña y dice, lanza la red. Y él le dijo, Señor, toda la noche un pescador experto lo ha hecho, no he hecho nada incorrecto, he pescado como se debe. Y el Señor dice, sí, pero vuelve a lanzar. Y él dijo, sí, Señor, aunque no he pescado, pero en tu palabra lanzaré de nuevo la red. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer. Hemos pescado, tal vez no hemos hecho las cosas incorrectamente, pero el Señor quiere ir a las profundidades con nosotros, donde encontramos su presencia, donde encontramos su amor, donde podemos lanzar de nuevo la red. Y hoy podemos decir, lanzaré la red una y otra vez en tu palabra, Señor. En tu palabra que me dice que no me dejas, que no me desamparas. En tu palabra que me dice que eres Jehová mi sanador, mi ayudador, que el Espíritu Santo es mi consolador, que el Espíritu Santo es el que me vivifica. Vivifícame hoy conforme a tu palabra, Señor. Hoy llena con tu presencia, Señor. En tu palabra seguiremos lanzando la red, Señor. Que toda oscuridad se vaya y que venga tu luz, mi Señor, a cada vida, a cada casa, Señor. Hoy nos sumergiremos aún más en tu presencia. Aunque hayamos pescado, Señor, muchas veces hay ocasiones, Señor, que ya no podemos hacerlo. Pero si tú vienes en la barca, mi Rey, con nosotros, en tu palabra seguiremos lanzando la red, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a los hermanos, damos toda honra, gloria a nuestro Rey Señor. Abrimos la palabra del Señor, la santa, la gloriosa, la purificadora palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 30. Me dice amén, por favor, cuando ya esté en Éxodo 30, capítulo 17. Amén. Dice la palabra de Dios, Éxodo 30, capítulo 17. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón
sus hijos las manos y los pies. Cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. La fuente de bronce. Esta fuente que el Señor le manda hacer a Moisés, uno de los instrumentos del tabernáculo. Estos instrumentos que tenían un fin. El tabernáculo estaba compuesto por el atrio, que era el patio, después seguía el lugar santo, que era donde se encontraba el candelabro, los panes de la proposición y el altar del incienso. Y más adelante se encontraba el lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca de la alianza, donde se encontraban las tablas de la ley. Pero en el patio también se encontraban otros elementos. Lo primero que se encontraba era el altar de los sacrificios. Allá donde los animales, los sacrificios que fueran a ofrecer, se quemaban. Pero después seguía algo que se llamaba la fuente de bronce. Y todo tenía un sentido. Todo el tabernáculo estaba rodeado por cortinas. Y tenían una entrada. Y a la hora que entraban, se encontraban donde encontraban ese altar donde se hacían los sacrificios. Pero efectivamente, lógicamente, al hacer un sacrificio, sobre todo pues, de animales, pues los sacerdotes tenían que quedar untados de sangre, salpicados sus manos, sus pies. Y aunque ese sacrificio que ofrecían era para matar quizás ese pecado, para poder hacer el sacrificio que representaba que había derramamiento de sangre, aunque no era que quitara el pecado, pero lo cubría al menos para que el pueblo de Dios fuera acepto al Señor. Pero los sacerdotes después tenían que lavarse, porque tenían que entrar después al lugar santo, que podían entrar en ese los sacerdotes contados, los hijos de Aarón y Aarón. Y después el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, que era Aarón. Pero tanto sacerdotes como sumos sacerdotes, antes de ingresar al lugar santo y al lugar santísimo, tenían que lavarse. Si no se lavaban, morían. Era un lugar para hacer el lavamiento. Era de bronce. El bronce que es caracterizado por su resistencia. Un cuerpo metálico que está compuesto por cobre, estaño y a veces por aluminio. ¿Recuerdan cuando dice la palabra de Dios que el Señor en ocasiones representa la dureza del juicio? Porque recuerden cuando el Señor dice que si no se obedece la palabra, los cielos se encontrarán de bronce, duros. Pero también representa la misericordia, la limpieza, por donde pueden venir los beneficios del Señor, porque la serpiente, después de que el pueblo pecó, la serpiente que levantó el Señor en el desierto para que la alzaran a mirar, era de bronce. Prácticamente con esa serpiente, al volver a mirar, estaba lavando el pueblo, lo estaba perdonando. Entonces el Señor aquí le manda a hacer una fuente de bronce. ¿Y cómo la hizo? Si vamos más adelante a Éxodo capítulo 38, versículo 8. Dice, también hizo la fuente de bronce, con su base de bronce
¿y de qué la hizo? Dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los espejos, las mujeres velaban al tabernáculo. Nosotros tenemos la idea, por falta de conocimiento de la escritura, de algunas personas, no todas las personas, que en el tabernáculo de reunión solo estaban hombres. Por eso a veces es risible cuando cuestionan el ministerio de la mujer o la ayuda en la casa del Señor. Y dice que las mujeres velaban, ellas ayudaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Si queremos, no pierda esta fracción de la palabra, nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Me dice amén si lo tiene, por favor. Aquí los hijos de Eli eran pues hijos del sacerdote, por ende también eran sacerdotes, pero aquí estaban haciendo lo malo. Los hijos de Eli tenían un actuar incorrecto, pecaban, y ellos después recibieron juicio, murieron. No vamos a entrar en detalle de los hijos de Eli, pero sí vamos a ver qué pasaba. Dice, pero Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, porque ellos cogían de los sacrificios que Israel traía, hacían cosas que eran desagradables, y dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Nos damos cuenta que a través, mis hermanos, de la historia del pueblo de Dios, cuando nosotros nos asombramos de ver que a veces se hace un servicio incorrecto, o quizás en el altar hay contaminación, hay maldad, hay profanación del lugar, esto ha sido porque el corazón del hombre ha sido inclinado al pecado. Y vemos que había mujeres que servían en el tabernáculo de reunión, que fueron los hijos del sacerdote Eli, porque él no lo reprendió. Prácticamente pagaron ese precio por profanar el templo del Señor, por no ejercer un sacerdocio correctamente. Estamos en estos momentos como cada uno ejerce sacerdocio como quiere. Así también profanan, también los altares están contaminados con fornicación, con inmundicia, con mentira, con toda clase de cosas. En ese momento, en 1 de Samuel 2:22, nos anuncia, nos dice, nos explica cómo el sacerdote Eli murió y sus hijos a causa de la inmundicia y la profanación de la casa del Señor. Pero no vamos a entrar en detalle, le quería era mostrar o recordar cómo mujeres servían, ayudaban en la casa del Señor, eran un apoyo para el ministerio de los levitas. Regresamos a Éxodo 38:8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres que velaban aquí en Éxodo 38 pues eran mujeres muy virtuosas, porque cuando el Señor le dio la orden de hacer la fuente de bronce, las mujeres que velaban, que ayudaban, que cuidaban, que servían, eran servidoras de cuidar las puertas, ellas cogieron sus espejos, que nos dice que eran de bronce, y los ofrecieron para que hicieran la fuente. A nosotros quizás se nos hace sencillo. No, pues dieron sus espejos. Un espejo en el desierto, donde no hay donde comprar más espejos, donde usted no entra a la casa y tiene un espejo, donde todo el mundo no tiene espejos. Un espejo es algo muy valioso para el contexto del momento, porque era el único espejo que tenían. Se nos hace a veces sencillo, ¿no? Pero si usted se levanta, casi que lo primero que hace es mirarse
Un espejo. Así sea, usted necesita un espejo. Es algo valioso. ¿Y qué hicieron ellas? Entregaron el espejo. Prácticamente es como cuando usted renuncia a lo que le gusta por la obra de Dios. Ese es el amor por la obra de Dios. Eso es cuando miramos a Cristo más que a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no? Pero y me voy a quedar sin espejo. Y hasta lo hubiera podido justificar. ¿Y cómo nos vamos a peinar? ¿Cómo nos vamos a ver? Podría decirse que dejaron hasta cierta vanidad. ¿No? Pues al tanteo me peinaré, me peinaré, no interesa. Y dejaron eso. Tal vez esto fue una muestra de amor por la casa del Señor. Una muestra de que dejo de mirarme a mí para mirar a Cristo. Necesitamos dejarnos de mirar a nosotros mismos. Nos miramos mucho nosotros mismos, ¿cierto? Y no me refiero solamente físicamente. Usted puede mirar en el espejo. Pero nos miramos es a nosotros, lo que nos gusta, lo que me conviene, pero dejamos de mirar al Señor. Y en ese sentido también, cuando tenemos problemas, seguimos mirándonos nosotros mismos. Es que no puedo, es que no tengo. Pero si miráramos al Señor diríamos, pero Él es el que tiene, Él es el que puede, Él es el que tiene el poder. Tal vez debemos botar ese espejo, ofrecérselo al Señor. Aquí está con lo que me miro, Señor, y te empiezo a mirar a ti. Es una renuncia. Y estas mujeres hicieron eso. Y la Escritura lo registró. De los espejos de ellas. Y eso es algo muy bonito. Porque el mejor servicio es despojarnos de nosotros mismos y entregárselo todo al Señor. Se despojaron de eso. Regresemos de nuevo a Éxodo 30, capítulo 17. Regresamos a leer 17 y 18. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce. Sabemos que lo hicieron con los espejos de las mujeres que estaban al servicio de la puerta del Señor, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. El propósito de esta fuente de bronce era lavarse. ¿Para qué? Para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. El propósito de ¿cuál es la fuente de bronce que tenemos nosotros en estos momentos? ¿Será que nosotros también tenemos una fuente de bronce? Eso era en el tabernáculo, eso era en el Antiguo Testamento. La fuente de bronce en estos momentos también es nuestro Señor Jesús. La fuente de bronce es la palabra. Es la fuente a donde vamos a lavarnos. Porque ¿quién no necesita lavarse? No hay ningún ser humano, mis hermanos, ni por más que predique, por más que haga, podemos siempre nosotros tener algo que llevar a lavar. Lávame, Señor. Lávame de este dolor, si está actuando muy rectamente. Lávame para entrar allá al lugar santo. Porque muchos no pueden entrar al lugar santo, menos al Santísimo. Menos. No podemos entrar al lugar santísimo si hay algo en nuestro corazón que necesite lavarse. Pero la buena noticia, aquí solo podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero ahora la buena noticia es que el Señor nos ha hecho también reyes y sacerdotes. Pero no nos lo ha hecho para que vivamos solo un título. No lo ha hecho para que nosotros ejerzamos el ministerio que Él nos tiene. El ministerio de la reconciliación. Para guiar a nuestra familia. Para predicar el Evangelio. Para seguir sus
Lo podemos hacer confiadamente, pero tenemos que habernos lavado en la fuente de bronce. Es el propósito purificarnos. Pero si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Me dice amén si ya viene la escritura. Amén. Hebreos 10, 19. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ya podemos, tenemos la libertad. Jesús murió, ese día el velo se arrancó de arriba abajo. Tenemos la libertad de entrar, nadie nos lo va a impedir. Pero dice, por el nuevo y vivo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Sí ven? Tenemos libertad. Podemos entrar al lugar santísimo. Por la sangre, porque el Señor abrió un camino. Su carne la dio y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es el mismo Jesús, dice, acerquémonos con corazón sincero. Nadie se puede lavar en la frente si no hay un corazón sincero. Es la verdad. Señor, yo puedo venir, levantar las manos, yo puedo, pero si mi corazón no es sincero delante de Dios, pues me estoy engañando a mí mismo. Él es el que conoce mi corazón. Dice que en plena certidumbre de fe, tiene que haber un corazón sincero. Tenemos que tener una fe fortalecida y fundada en el Señor Jesús. Dice, purificando los corazones de mala conciencia. El corazón tiene que ver mucho para acercarnos al lugar santísimo y poder lavarnos. Y dice, y lavamos los cuerpos con agua pura. ¿Y cuál es el agua pura? ¿Cuál será? ¿Cuál será esa agua pura? La palabra del Señor. Esa es el agua pura, que es aquí la presencia del Espíritu Santo también. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Versículo 1. Amén, si lo quieren, por favor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, yo te digo, que nadie puede hacer que nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, mis hermanos, para poder lavarnos tenemos que nacer de nuevo. Alguien que no haya nacido de nuevo. Nosotros nacemos con la genética de nuestros padres. ¿Y quién es bueno? La palabra de Dios dice, no hay ni uno bueno. Nacemos con una genética, algunas cosas muy favorables, quizás diga, uy, saqué la generosidad de mi papá, saqué el buen genio de mi mamá, pero también con esa genética buena también viene lo malo. Pero la palabra de Dios nos dice que hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Pero es necesario nacer del Espíritu. Y cuando alguien nace del Espíritu,
empieza a vencer la carne. Cuando alguien nace del Espíritu, el Espíritu Santo lo guía. Porque si nace del Espíritu, esa genética de maldad o lo que nos ataba al mundo, las pasiones, los pleitos, las peleas, todo lo que nos puede atar al mundo, esa genética cambia. Ya tenemos una genética que queremos vivir lo que el Espíritu nos está transmitiendo. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Por eso es necesario vivir en el Espíritu. Nacer del Espíritu Santo. Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 22. Hechos 22. Amén. Hechos 22. Aquí Pablo está haciendo el relato de cómo el Señor llegó a su vida. Y con Pablo nos damos cuenta, siendo Pablo, que si usted analiza la vida de Pablo, él era un hombre dedicado a la ley. Era un hombre instruido en la ley, que servía como judío. Él no tenía una vida, podríamos decirlo, de apartado de Dios. O quizás que estuviese haciendo alguna maldad. De decir, bueno, no, como dice ahora las personas, o muchas personas, que usted le dice, conoce de Cristo. Tenemos que lavar nuestros pecados. Tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que apartarnos de la maldad. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué dice la gente? Yo no robo, yo no mato, yo no secuestro, yo no estoy haciendo ninguna maldad grave. Pero con Pablo nos damos cuenta que todos los seres humanos debemos nacer de nuevo y lavar nuestros pecados. No hay ninguna excepción. Dios nos ayudará, Dios Padre, y nos damos cuenta que aún pudiésemos estar asistiendo a la iglesia y muchos no han lavado sus pecados. Hechos 22:6 dice, pero aconteció que yendo yo, explica Pablo ante el tribuno, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, y esa es una señal. Eso no es de que yo conocí, es que yo predico. Usted tiene que tener buen testimonio y ser de piedad. Eso no es que me paro allá porque canto bonito, porque predico bonito, yo sí estoy con el Señor y el Señor me acepta. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 13 dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y eso también lo ha hecho el Señor con nosotros. Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad, para que
que veamos al justo y oigamos su voz. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo es un acto celestial, es un acto maravilloso. Desafortunadamente lo han tomado simplemente como un requisito, o simplemente lo hacen porque muchos dicen pues ya es hora, como que dicen, no sé, como que algo que hay que cumplir. Por eso todos los que conocían del Señor, apenas lo conocían, se bautizaban. No esperaban. Dice, Pedro les predicó y inmediatamente se bautizaron. Porque no lo bautizaban porque es un requisito que exigiera la iglesia, sino porque era para lavar los pecados. Así que si hay alguien, usted conoce a alguien que lleva tiempo, que está en la iglesia, que dice sí, aparentemente se porta bien, pero el Espíritu Santo no está en él porque no lo ha convencido del bautismo. La forma de lavarse es bautizarse y descender a las aguas, porque se ha entendido que sin descender a las aguas no hay lavamiento de pecado. Los pecados no pueden ser lavados, claro, leímos. Tiene que haber un corazón dispuesto, de sinceridad, tiene que haber fe en Jesús, tiene que haber un cambio en el corazón. Pero tiene que estar la fe para descender a las aguas y saber que nos descendemos para purificarnos. ¿Cuántos hacen un bautismo simplemente sin ni siquiera les explican? Dios nos ayude. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, vamos al libro de Efesios capítulo 5. Aquí, en esta fracción de la palabra, el Señor está dando instrucciones a la familia entera, prácticamente, al esposo y a la esposa, desde el versículo 21, de cómo debe ser el trato entre ellos, para que la bendición de Dios esté con ellos, porque tenemos un Dios que nos da las indicaciones de cómo debemos vivir todas las personas, en la familia, en la casa, en donde vayamos. ¿Cómo será el Señor de hermoso? Para que ustedes analicen el libro de Proverbios, que nos da las indicaciones de cómo vivir diariamente. A mí me sorprende cuando el libro de Proverbios dice que cuando vayas a algún lugar, pon un cuchillo en tu garganta, para que no te vean que estás pasándote de hambre. O sea, qué hermoso. La palabra de Dios nos enseña a comportarnos en un lugar público y no se note que estamos con hambre, hambrientos, comiéndonos todo. Está hermoso la palabra del Señor. Aquí también le dan las instrucciones, que hoy no vamos a entrar en detalle en las instrucciones de cómo comportarse las mujeres y los hombres en el hogar. Pero sí dice a los esposos, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que se fuese santa y sin mancha. Aunque le dice que esa misma actitud deben tener los hombres con sus esposas, eso debería ser amarlas hasta el final, trabajar en su vida espiritual para presentarla a los hombres. Dios mío, Dios los ayuda. Pero dice que lo que hizo el Señor, dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Nos santificó, nos purificó en el lavamiento del agua por la
versículo 1 me dice amén. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién? Señor Jesús, ¿cierto? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os sé. La palabra que el Señor nos da, esta palabra es la que nos limpia. Pero tiene que recibirla un corazón que está dispuesto, lo que leíamos nosotros. Si no hay un corazón arrepentido, si no hay un corazón que en realidad esté dispuesto a recibir la palabra, dice que es una piedra, no penetra nada. A veces los corazones, ¿por qué no penetran? Porque están endurecidos por el pecado. El pecado no deja que la palabra penetre. Pero dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Nosotros estamos ahí, injertados en el Señor Jesús. Él es la vid. Y nosotros somos esos cogollos. Somos nosotros esos cogollos. Pero hay algo interesante. Nos dice que no podemos estar solamente como un cogollo que está ahí quieto, recibiendo el alimento de esa mata. Dice que tenemos que llevar fruto. Y ese fruto es lo que nos deja ver quién es cada persona. Un fruto bueno. Hace unos días alguien me preguntaba porque estaba viviendo unas cosas difíciles en alguien que le estaba predicando. Y me decía, pero yo cómo sé si este predicador, yo cómo sé si estas personas, yo cómo sé si una congregación en realidad tiene sana doctrina, si todo el mundo dice que tiene sana doctrina, mi hermano. Entonces se va por una iglesia y dice que ellos tienen sana doctrina, esa también dice, y todo el mundo dice tener la sana doctrina. Y hay algunos que predican muy bonito. Yo he visto unas jovencitas predicando muy bonito, personas predicando muy bonito. Pero ¿cómo sabemos que son falsos apóstoles, falsos predicadores? Por sus frutos. Todo se conoce por sus frutos. Por eso ponen a veces a predicar personas que no tienen ningún testimonio. Yo digo, Señor Jesús, y esos que nos ponen a predicar deben ser igual de impíos y de malvados porque no saben palabra. Peor de malvados porque prestan el altar para eso. Más maldad hay en que lo pone. Porque son los que tienen el poder. Son los que dirigen. Y no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso vemos una decadencia de la iglesia de hace unos años para acá. Una decadencia terrible. Donde ponen a predicar y ponen a cualquiera. Y vemos que ni siquiera los que se paran allá tienen el Espíritu Santo. Les gusta en la vida de diversión, de amistad. Pero no están buscando la presencia de Dios. Son tibios. Por ratos predican la palabra y por otros ratos quieren carne. Tibios. Y dice que la palabra nos limpia. Nos tiene que limpiar, tenemos que estar limpios. Dice que el que no lleva fruto lo quitará. Pero que el que tiene fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando usted es una persona que en realidad ha sido lavada, que está purificada, está trabajando en la obra del Señor. Por eso cuando usted ve que alguien empieza a decaer, a decaer, a decaer, antes venía 3 veces a la semana, después una, después cada mes y después usted no lo volvió a ver. Sucio está su corazón, o no se ha limpiado correctamente. Su corazón sucio, porque cada que nosotros estamos limpios, llevamos fruto. Y el fruto no solamente es venir y servir en la iglesia, el fruto en casa. Cuando la persona no tiene un
su comportamiento es peor que el de un impío. Familias enteras con comportamientos peores que los de un impío, y los ponen porque no hay a quien poner, porque cantan bonito, porque predican. Y así como Elí recibió la retribución por la maldad, también esos predicadores la van a poner, porque uno tiene la responsabilidad de ver a quién ponen en altar. Desnucados espiritualmente, porque así murió Elí. Y sus hijos también. Es más, quien hace eso es más maldadoso que el que se para, porque le está gritando, le está diciendo: no te preocupes, sigue, todo está bien, porque Dios es amor, y la palabra de Dios nos dice que es fuego consumidor también. Vemos esos hijos de Elí que en esos momentos pecaban con las que estaban ahí, porque mis hermanos, si usted no se da cuenta, cuando una iglesia empieza en suciedad, todo se contamina, todos están contaminados, todos. Qué bueno cuando el Señor, por medio de su Espíritu Santo, empieza a hacer limpieza. Eso también se transmite. Que se sienta el temor del Señor, que se sienta que las cosas del Señor son sagradas, que claro, el Señor está llamando a los enfermos, es verdad. ¿Qué dice que la iglesia es un hospital de enfermos? Sí, pero no puede durar enfermo toda la vida. Llegó enfermo, tiene que sanarse. Nos enfermamos: Señor, me enfermé, pero sáname. No puedo durar enferma toda la vida, y si no sería no efectivo nuestro Señor, si es el médico por excelencia. Entonces tenemos nosotros que limpiarnos, como dice la Escritura, con la palabra, que no nos pase como esos hijos de Elí, y como Elí que no los corrigió. Es una responsabilidad como padres de familia. Puede ser que nuestros hijos, yo le doy gloria a Dios a los padres de familia que tienen dificultades en su casa, con su esposo, las que tienen dificultades, o con su mamá, con el familiar que sea, pero no han dejado de buscar al Señor, porque ellos se han limpiado. Y confiamos que algún día nuestra familia también irá a la fuente de bronce y se limpiará. No podemos hacer nada sino nosotros sí estar en la fuente. Cada uno es el que tiene que ir a la fuente. Los sacerdotes tenían que ir a lavarse allá. Ahora nosotros también vamos y nos lavamos, porque estamos ya limpios por la palabra. Porque somos los pámpanos que dan frutos. ¿Por qué? Porque nos hemos lavado. Dios nos ayuda, porque vemos personas que por más que asistan, el fruto que dan no es un fruto bueno. No hay fruto siquiera. Donde vemos que una persona se ha lavado es porque hay fruto. Salmo 12, versículo 6, quien lo tenga, por favor, lo leemos. Salmo 12, versículos 6 y 7. Salmo 12, Versículo 6, ¿sí? dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de barro purificada 7 veces. Amén. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en un horno de tierra, purificada 7. Por eso es lo que nos purifica, mis hermanos. La palabra es lo único que nos puede purificar. Son purificadas 7 veces. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios 7. Versículo 14. Amén, si lo tienen. Amén. 2 de Corintios 7 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con la injusticia y la comunión? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros estamos limpios, mis hermanos, que hemos sido la fuente de bronce que la palabra nos ha purificado, nosotros tenemos cuidado a dónde vamos, con quién hablamos. Cuando alguien dice, es que me enamoré, y entonces pues él se va a convertir, pero si dice que se lavó en la fuente, ¿cómo se enamoró de alguien que no camina en el camino de Dios? Mire que lo que necesitamos es que el Señor lave nuestro corazón, porque cuando el corazón está lavado por la palabra, vemos de forma diferente. Ponemos los ojos donde debemos ponerlos. Dios ayude a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que en realidad laven su corazón, lo laven con la palabra, porque la palabra de Dios dice que nos podemos limpiar de esa contaminación, porque dice, salgan de medio de ellos. Cuando hay alguien que está limpio, ¿cómo le va a apasionar irse a tomar cerveza? ¿Cómo le va a apasionar irse a hacer esas cosas si ya está limpio? Dios nos ayude. Por eso se dice que ¿cómo es posible que aquel ministro de alabanza, no ministro, aquel cantor de la alabanza esté por allá en las discotecas? Su corazón no lo ha limpiado. No lo ha limpiado, no ha entrado al lugar santísimo, él no sabe lo que es tener una comunión con el Señor. Lo ha conocido por encimita. Y si es que lo conoce. Cuando hemos lavado nuestro corazón, ¿cómo están las muchachas vestidas como las chicas del caño? Siempre lo he dicho. No. Tratamos de ser mejores personas, no limpiamos, porque perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Algo que trae limpiar el corazón es que tenemos temor de Dios. Cuando una persona tiene el corazón endurecido, lleno de pecado, y usted le puede decir lo que sea de la palabra, le va a incomodar, le va a fastidiar, no escucha. Cuando una persona no cambia, es porque hay mucha oscuridad en su vida. Puede ir a la iglesia, pero no hay temor, porque no está perfeccionándose en la santidad. Muchos dicen lo de la santidad, piensan que es algo, no sé, que eso no existe, pero dicen que nos perfeccionamos cuando nos limpiamos. O sea, vamos nosotros avanzando en santidad. La santidad es algo en lo que se va avanzando. Eso no se consigue, como quien dice, ya de la noche a la mañana. Pero entre más usted ve que una persona se ha lavado, más se perfecciona en ser santo. Por eso cuando usted ve una iglesia llena de oscuridad, no hay santidad ahí. Eso ni se toca, eso ni se mira. Ahora terminamos ya Primera de Juan. Con esto Dios nos ayude a purificarnos en santidad, a ir a la fuente de bronce, a nuestro Señor Jesucristo, a ir a la palabra. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1. Dice, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una de las muestras que somos llamados hijos de Dios es que el mundo no nos conoce, que el mundo nos aborrece. Por eso nos tenemos que preocupar cuando el mundo nos ama mucho. Significa que estamos igual que ellos. ¿Usted cuántas veces desprecia una invitación de pecado y el mundo le hace mala cara? Porque la gente
gente, ahí donde uno se da cuenta quién está en la oscuridad, los que no han cambiado. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos a Él cuando regrese. Pero dice el versículo 3, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Mire que tenemos que trabajar en purificarnos. Cuando hay esperanza, cuando tenemos esperanza en Jesús, trabajamos en purificarnos. Señor, ¿qué tengo que hacer? Más palabra, más ayuno, más oración, más comunión con Él. Dejar, mi hermano, el hecho de usted vencer su carne, renacer de nuevo. Hay cosas que cuestan, claro, pero ahí usted se está purificando. Como leíamos nosotros en la palabra de Dios hace un momento, salga del medio de ellos. ¿Cuántas veces usted tiene que salirse de una reunión que están hablando cosas incorrectas? ¿Cuántas veces usted tiene que dejar amistades que se reunían solamente era para traer contaminación? Y usted tiene que dejar eso. Pero cuando lo dejamos, dice que nos estamos purificando a nosotros mismos, así como Cristo es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Él. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha. Dios no nos ayuda. Porque cuando pecamos es cuando salimos de su cobertura. Que no somos perfectos, pero dice que el que permanece en Él no peca. Dios nos ayude a purificarnos, a orar por los nuestros, a orar por las iglesias de Cristo, que tan mala reputación han adquirido a causa de la contaminación, a causa de que viven una vida peor que los impíos y el evangelio no lo ha asumido solamente que es salvación, porque voy a una iglesia, porque me paro a cantar, porque me ponen a predicar, y sucede que están más contaminados los que los ponen a predicar que los que se paran allá, porque si no tuviera los ojos abiertos no los pondría. Dios nos ayuda para que podamos permanecer en Él y limpiarnos de toda contaminación. Vamos a orar al Señor. Porque teniendo esperanza en Cristo, nos purificamos, Señor. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Porque hoy, Señor, recordamos que había una fuente de bronce, Señor, que estaba, Padre, entre el altar de los sacrificios y allá, como tal el tabernáculo, Señor. Y estaba puesta, Señor, en forma alineada, porque todo estaba alineado, Señor, para poder llegar. Es una ruta que se debe seguir. El altar de los sacrificios, donde sacrificamos, Señor, todo lo que, Señor, contamina, donde Jesús pagó el precio por su sangre. Pero, Señor, nos has hecho reyes y sacerdotes para nosotros ir a lavarnos a la fuente. No podríamos entrar, Señor, si tú no fueras nuestra fuente. Si esta palabra no fuera aquella purificada 7 veces, Señor. Podemos ir a ella, ella es nuestra fuente, pero hoy te decimos, aquí está mi corazón, Señor. Queremos que nos respondas. Queremos, Señor, que este corazón sea un corazón sensible a tu palabra. Un corazón, Señor Padre, que esté limpio de contaminación, Señor. Oramos, Señor, para que, Padre, los seres amados nuestros, la iglesia de Cristo, el mundo entero, Señor, porque tú moriste para que nadie se pierda, sino que alcance vida eterna, Señor. Por eso moriste, por amor, por amor, por amor, porque aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, porque ahora nos llamas tus hijos, Señor. Pero para poder ser llamados tus hijos, tenemos que conocer
conocerte, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llegar a la fuente todos los días. Quizás, Señor, para que podamos ser ese reflejo, Señor, de que nos limpiamos todos los días, que permanecemos en ti, Señor, que damos fruto y un buen fruto, Señor. Ayúdanos a buscarte incansablemente, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, así como hizo Pablo, que aún él siendo instruido en la ley, porque él decía fariseo de fariseos. Señor, perseguí a la iglesia, pero lo hice por ignorancia. Él sabía la integridad que había en él, al menos en su forma de llevar el judaísmo. Pero vemos una Ananías que le dijo: bueno, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lávate de tus pecados. Lávanos de nuestros pecados. Lava a nuestros hijos. Te necesitamos, Señor. ¿Quién es perfecto? Nadie, Señor. Te necesitamos en todo momento de nuestra vida. Te necesitamos en Colombia. Te necesitamos que entres a nuestra casa. Te necesitamos que entres, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Que podamos ir a la fuente de bronce, Señor. Queremos conocer el lugar santísimo. Aquel, Señor, que, Señor, si estamos en ti, no nos deja pecar. Ayuda, ingresa a cada casa, Señor. Que puedan estar en el lugar santísimo. Señor bendito, que tú, como eres puro, nosotros nos purifiquemos. Si hay esperanza en ti, nos estaremos purificando y el temor tuyo estará en nuestro corazón. No hay temor, Señor, porque no se ha purificado el corazón. No hay temor porque no se sigue tu palabra. Que hoy podamos, Señor bendito, traer ese temor a nuestro corazón. Oramos, Señor, por cada miembro de nuestras casas, para que ellos puedan lavarse también en la fuente de bronce, en tu palabra, en el agua del Espíritu, puedan renacer de simiente incorruptible, puedan nacer del agua del Espíritu, Señor. Hoy queremos nacer, que hagas nacer a los nuestros, que hagas nacer a Colombia. No hay nada imposible para ti, Señor. También pedimos, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que están en los hospitales. Cualquier clase de enfermedad para ti no hay nada imposible, Señor. Desciende con esa agua, Señor, de esa fuente de bronce. ¿Dónde estás tú? Porque dice, Señor, ya los he limpiado por la palabra. Ven y límpianos también de toda enfermedad, Señor. De los que están atravesando dificultades familiares. Hoy que se puedan limpiar, Señor, porque si tú estás, Señor, con él, con nosotros, no dejamos, Señor, corregimos nuestros caminos, Dios. Ven a cada esposo, a cada esposa, Señor. Donde hay pleito, pelea, contienda, trae temor tuyo, trae reconciliación, Señor. Porque dice que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Queremos conocerte, entrar al lugar santísimo, Señor. Ayúdanos a limpiar cada casa de toda inmundicia, de toda brujería, hechicería. Guarda nuestra nación, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en cada institución educativa, Señor. Recorre, transforma, Señor, cada aula, cada forma de enseñanza. Que se vaya, Señor, toda oscuridad que está dañando el corazón y la mente de nuestros niños. Por el temor tuyo, cada padre, madre de familia en estos momentos, Señor. Que por tu misericordia y los que has escuchado nuestras oraciones están direccionando a quitarles esa tecnología. Gloria sea tu nombre. Pero que cada padre y cada madre de familia también puedan llegar a la fuente de bronce y lavarse, Señor, para que puedan ver lo que no ven. Ayúdanos a lavar nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies. Que estemos purificados porque tu palabra es divina, Señor. Padre de la gloria, escucha cada oración personal. Para ti no hay nada imposible. Llena cada vida con tu presencia. Restaura cada hogar, sana cada cuerpo y límpianos de toda contaminación. Porque tuyo solamente